Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde nos estés escuchando. Tenemos el placer de darles la bienvenida al primer webinario de la serie Mexicanas en la Ciencia, organizadas por el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Reino Unido, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, las Jóvenes y las Niñas en la Ciencia, UNOF. Estas series con esta serie se busca visibilizar el trabajo de científicas mexicanas en distintas disciplinas y seguramente van a inspirar a nuevas generaciones de mujeres y niñas a explorar carreras científicas y tecnológicas. Queremos que este espacio sirva para compartir conocimiento, experiencias y abrir camino a futuras generaciones en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El día de hoy me da muchísimo gusto poder presentar a una joven brillante investigadora del Instituto de Energías Renovables, a la doctora Argelia Balbuena Ortega, que nos va a hablar de un tema interesante. Pero antes de decir el título, me gustaría brevemente resumir que la doctora Argelia Balbuena estudió la licenciatura en Ciencias de la Electrónica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y también en esa universidad obtuvo el grado de maestra y doctora en física aplicada. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Los temas de investigación son la óptica y la fotónica. Actualmente es parte del programa de investigadores e investigadoras por México, de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México. Y está asignada al Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Como ya les dije, su investigación está enfocada en estudios termográficos de materiales, dispositivos y procesos enfocados a las energías renovables y actualmente trabaja muy activamente en el área de óptica no lineal y campos de luz estructurada, también en colaboración con el Instituto de Física. Esta va a ser una plática de unos 45 minutos y al final vamos a abrir espacio para preguntas. El tema que hoy nos va a platicar la doctora Balbuena es Light and Energy, the relevance of optics for new technologies in renewable energy. Muchas gracias por estar aquí, Argelia. El micrófono es tuyo. Pues muchísimas gracias, Toño, por la presentación. Eh, no sé por qué, estoy teniendo problemas técnicos, así que probablemente me voy a poner mi cámara en la computadora y ver. Bueno, esperemos que en algún momento aparezca mi imagen. Y si no, solamente van a poder escuchar mi voz. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Me siento muy emocionada y muy entusiasmada de poder compartir un poco de lo que he estado haciendo en los últimos 6 años que he estado asignada al Instituto de Energías este, Renovables. Eh, si me dan un segundo, voy a ver si puedo conectar la cámara en la laptop. Y bueno, como les comentó Toño, bueno, pues yo soy especialista en lo que es óptica y fotónica y actualmente pues estoy en el Instituto de Energías Renovables. Entonces, toda la plática de todo lo que les voy a hablar hoy va a ser justamente cómo fue que di el salto de trabajar con óptica fundamental a cosas un poco más aplicadas que están relacionadas en el ámbito de las energías renovables. Entonces, no sé si ya me puedan ver. No, no te vemos todavía. ¿No? No. Es que tu micrófono está asociado a la computadora y la imagen está asociada a la cámara. ¿Sí? A ver, espérenme entonces. Ok. Ujú.
Ahí vemos cuando avanzas. Ajá, pero no se ve mi rostro, ¿no? No, no se ve tu rostro. Entonces, déjenme ver, es una cuestión de... Ok, entonces, ¿ahora sí me ven? ¿O no? ¿O dejo Mm. Ah, de ya te seguir? vemos. Ya, adelante. ¿O dejo de seguir intentándolo? Ok, entonces, Ya te vemos, Argelia. Adelante. ¿ya me ven? ¿Ya Sí. pueden ver mi presentación? Sí, bueno, está en formato mm, Ujú. no de presentación. Ponlo en formato. Ahí está, Ok, ya. Perfecto, ya perfecto. está. Adelante. Perdón por todo ese argüende, ¿no? Ok, entonces, antes de poder empezar para irnos de fondo a lo que estoy trabajando y de lo que se trata esta plática, vamos a empezar hablando un poquito y muy fundamentalmente acerca de lo que es la luz. Bueno, la luz para nosotros es algo súper fundamental, ¿no? Sin luz no podría haber vida. Más aún sin luz, no seríamos capaces de ver el mundo que nos rodea. Pero físicamente, ¿qué es? Pues es una onda. Una onda, pues, es una perturbación que oscila en el espacio y que y puede transportar energía sin necesidad de transportar materia. La luz es precisamente una onda electromagnética. ¿Ok? Y entonces eso quiere decir que es generada por las oscilaciones de los campos eléctricos y magnéticos en el espacio. ¿Ok? Pero ¿qué otra cosa es la luz? Ah, bueno, como toda una onda, antes de pasar a la otra parte, que como toda onda, pues tiene una cierta amplitud y también tiene una longitud de onda. ¿Ok? Entonces, otra cosa que es la luz es que está formada por fotones. Un fotón es una partícula elemental en las cuales todas las formas de radiación electromagnética van a converger. Tiene una masa que es igual a cero y se mueve a una velocidad, la velocidad de la luz, que es c. ¿Ok? Cuando un fotón interactúa con la materia, lo hace con una energía que depende de su longitud de onda. ¿Ok? Entonces, pues la luz es justamente eh, el ejemplo fundamental de onda partícula. Entonces, hace ratito les mencioné que la luz era justamente una onda electromagnética, ¿no? Todas las formas de radiación conocidas por nosotros y conocidas en el universo están clasificadas en el espectro electromagnético, que es el que se muestra en la figura que ustedes pueden ver acá, justamente, ¿no? Este espectro electromagnético va desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, ¿sí? Y las longitudes de onda, como pueden ver, van desde siendo muy largas, desde los tamaños de edificios o campos de fútbol, hasta tamaños de núcleos atómicos. Entonces, estas longitudes de onda, como lo vimos en la diapositiva anterior, también nos habla de la cantidad de energía que tenemos. Los rayos gamma van a ser justamente las ondas más energéticas, mientras que las ondas de radio van a ser las ondas con mucha menos energía. Pero ¿dónde se encuentra la luz? ¿No? La luz va a estar clasificada en este espectro electromagnético desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. En medio, o bueno, no en medio, pero en una parte, está lo que nosotros conocemos como luz visible. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las dos áreas de la ciencia que se encargan de estudiar a la luz? Pues tenemos lo que es a la óptica y a la fotónica, ¿no? La óptica, pues va a ser el campo de la ciencia y la ingeniería que va a envolver el estudio de los fenómenos físicos y tecnologías asociados con la generación, transmisión, manipulación, detección y uso de la luz. Por su parte, la fotónica va a ser el campo de la ciencia que estudia cómo generar, controlar y detectar fotones.
Ok, entonces, ¿cómo podemos ver estas dos áreas, tanto la óptica como la fotónica, envueltas en las energías renovables, ¿no? O cómo están asociadas. ¿Ok? Por un lado, podemos tener lo que son las propiedades ópticas de los materiales. ¿Por qué son importantes las propiedades ópticas de los materiales en las tecnologías que tienen que ver con las energías renovables, ¿no? Bueno, pensemos en eh, celda, una celda solar. Si nosotros le ponemos una película que va a permitir reflejar ciertas radiaciones o que va a permitir absorber un poco más ciertas radiaciones, podríamos mejorar su eficiencia, ¿no? Entonces, saber cómo la luz se refleja, se refracta, se transmite en un material es sumamente importante para estas aplicaciones y para otras más que muy bonitas que les voy a comentar más adelante, ¿no? Por otro lado, también tenemos todo lo que es la óptica que tiene que ver con la concentración, ¿no? O sea, tenemos concentración solar, ¿sí? Que puede ser a base de espejos, ¿no? Como que también les voy a hablar un poquito más adelante de ellos, y otro tipo de óptica que yo la verdad no la conocía hasta que entré aquí al instituto, que es la óptica de no imagen. Por otro lado, pues, ¿qué tienen que ver los fotones en estas cuestiones de la energía, ¿no? O con las tecnologías que tienen que ver con poder sacar energía. eh, bueno, pues a través del poder del sol, ¿no? Podemos utilizarlo de tres maneras muy importantes y que son muy comerciales y que son altamente utilizadas en las energías renovables. Estos son solo tres ejemplos, ¿no? Por ejemplo, podemos convertir la luz del sol en energía eléctrica, ¿no? Con los paneles solares. También podemos convertir la energía del sol en energía térmica. Un ejemplo básico, pues, es un calentador solar, ¿no? Pero, bueno, también la concentración también puede hacer eso. Y, bueno, convertir la luz del sol directamente en combustible, ¿ok? Entonces, como ya les mencioné antes, pues, tenemos que saber ciertas cosas de los materiales, ¿no? Por ejemplo, cómo refracta, cómo refleja, cómo transmite, pero también cómo absorben. ¿Por qué? Bueno, pues porque la absorción es un proceso muy importante cuando hablamos de fotónica. Durante la absorción, el incremento de energía de los átomos, si este átomo puede excitar de una manera correcta a este material, ¿sí? Lo que va a producir es un cambio de un estado básico a un estado más alto, ¿no? Cuando la radiación es absorbida, entonces este fotón pues puede ser remitido o se puede transformar en otro tipo de energía, ¿no? Como lo que acabo de mencionar, en calor, en electricidad o produciendo una reacción química. Entonces, ¿en qué consiste mi investigación? Bueno, pues básicamente yo me dedico a estudiar la interacción de la luz y la materia. ¿Y cómo lo hago? Pues en los últimos años mi investigación se ha enfocado básicamente a utilizar técnicas de termografía para ver procesos de transferencia de calor en diferentes sistemas. Entonces, ¿qué es la termografía? Bueno, pues la termografía es una técnica eh, que me permite determinar temperaturas a una cierta distancia sin la necesidad de contacto físico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo mido en el laboratorio? ¿En qué parte del espectro electromagnético me encuentro? Pues justamente en esta parte de acá, ¿no? En lo que es el infrarrojo, que puede ser cercano, en medio, lejano, ¿ok? Entonces, a diferencia de la luz visible, ¿no? El mundo de los infrarrojos es diferente, ¿no? Para poder ver una imagen termográfica, no necesito la luz visible, por ejemplo, ¿no? Cualquier objeto que tenga una temperatura arriba del cero absoluto, si tenemos un objeto que tenga una temperatura arriba del cero absoluto, pues vamos a ser capaces de tener una imagen termográfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que muestro es un cubito de hielo que se está deshaciendo. Estos dos videos de acá muestran cosas interesantes.
Perdón, ¿me salí? No, estás bien, estás bien. Ah, sí, ok. Entonces, muestran dos cosas muy interesantes, ¿no? Ah, este es un video que le tomé a un estudiante que me hizo el favor de modelar, ¿no? Se llama Fanny. Lo primero, ella está utilizando unas gafas, ¿no? Como pueden ver, sus gafas, mm, tal vez deba de salirme. Sí, ok. Como pueden ver, las gafas no se ve, pero realmente lo que estaba utilizando eran unos lentes, ¿no? Unos lentes en forma de estrella. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar de la imagen termográfica? Que no podemos ver a través de ellos, ¿no? Porque, a diferencia de la luz visible, el vidrio es opaco al infrarrojo, ¿no? Otra cosa que podemos ver, por ejemplo, en una imagen termográfica, es justamente distribuciones en temperatura, ¿no? Esto es algo que es una herramienta muy útil si nosotros queremos ver no solamente la temperatura en un punto, sino en un área determinada. Podemos obtener también imágenes ah, instantáneas de lo que queremos medir y también nos permite ver procesos como el siguiente, ¿no? Pueden ver que Fanny, la estudiante que tenía, está poniendo su mano en una cartulina, ¿no? Está haciendo algún tipo de presión. Entonces, lo que estamos viendo ahí es un proceso de transferencia de calor. Entonces, hacerlo con un dispositivo de contacto, pues no sería algo tan fácil de hacer, ¿no? Sin embargo, una imagen termográfica me lo permite. Entonces, ¿cuál es la ciencia que hay detrás de la termografía? Bueno, en adición a la emisión de radiación de un objeto, sí creo que lo mencioné, pero si no, todos los cuerpos emiten radiación infrarroja si tienen una temperatura arriba del cero absoluto, ¿no? Pues también el objeto va a reaccionar a todo lo que está alrededor, ¿no? Por ejemplo, va a la absorción, a la reflexión y a la transmisión de otros tipos de radiación, ¿no? La ley total de la radiación lo que nos dice es que la radiación total va a estar dada justamente por la absorción, por la reflexión y por la transmisión, ¿no? Todos estos coeficientes son iguales a 1. Cuando la transmisión y la reflexión son iguales a 0, tenemos que alfa, nuestro coeficiente de absorción, es igual a 1 y estamos hablando de lo que es un cuerpo negro, ¿no? Un cuerpo negro, como sabemos, pues es un ideal. Es un cuerpo que absorbe toda la radiación. Ok. Entonces, ¿cómo se relaciona esta radiación con la temperatura? Pues justamente a través de la ecuación de Stefan-Boltzmann. De Stefan-Boltzmann, ¿sí? Podemos ver que la radiación va a estar dada en términos de algo que se conoce como emisividad, ¿sí? Y como la constante de Boltzmann, y va a estar como término de la temperatura a la cuarta. La emisividad de un material va a ser intrínseca del material, ¿sí? Y es un coeficiente que nos dice qué tanta radiación emite un cuerpo en comparación con un cuerpo negro, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos que son como muy oscuros, como una cinta de aislar, algo negro, van a tener una emisividad alta. Mientras que los cuerpos que reflejan mucho, ¿no? Como por ejemplo un metal, sí van a tener una emisividad muy baja. ¿Ok? Ok, entonces, ¿para qué se ha utilizado la termografía? Bueno, la primera aplicación de la termografía pues fue la guerra. En la Segunda Guerra Mundial fue justamente en donde se desarrolla todo lo que es la ciencia de las imágenes térmicas, ¿no? Antes de eso, pues también se podía medir radiación infrarroja a través de bolómetros. Pero bueno, a- quitando de lado a la guerra, una de las grandes aplicaciones de la termografía es, por ejemplo, en la electrónica. Si ustedes quieren ver si algún dispositivo está fallando, muy probablemente lo que nos va a indicar es un aumento de temperatura.
Entonces, si nosotros sacamos una imagen termográfica en lugar de estar midiendo componente por componente, pues lo hace como muy práctico. También se ha utilizado y se utiliza mucho para cuestiones de medicina, ¿no? Este es uno de los ejemplos, ¿no? Podemos ver cómo se ve cuando tenemos tejido sano y tejido interno, pues vemos variaciones que están asociadas con la emisividad, ¿no? Que tienen que ver con la emisividad de la piel. Para cuestiones, como les dije, eléctricas, hay se aplica bastante en lo que es la medición en paneles fotovoltaicos, ¿no? Si algún panel no está bien, no está funcionando de la manera correcta, bueno, pues vamos a tener podemos identificarlo rápidamente, ¿no? Y también se ha utilizado mucho para cuestiones, por ejemplo, bioclimáticas, para ver cómo es la distribución de temperatura en una casa, en una habitación, cuestiones así. Y bueno, ¿para qué lo he utilizado yo? ¿No? ¿Qué es, qué es a donde queremos llegar? ¿A qué es lo que yo estoy haciendo? Entonces, primero voy a hablar un poco acerca de la concentración solar, ¿no? Como les mencioné al principio, pues la concentración solar, un concentrador solar, por ejemplo, va a ser un dispositivo que va a colectar la radiación solar en un área pequeña, ¿no? Hay diferentes tipos de concentradores. Muchos de ellos están hechos con espejos, ¿no? Por ejemplo, con discos parabólicos, este, lineales Fresnel, ¿no? Cilíndrico parabólicos. Entonces, la óptica que conocemos, la óptica de rayos, es altamente utilizada en este tipo de dispositivos, ¿no? Podemos ver que ya existen campos solares inmensos. Estos, si no me equivoco, son imágenes de los campos que están en Portugal y en España, ¿ok? Donde tenemos concentración de torre central. Y tenemos todos estos espejos, ¿sí? Que son espejos planos que lo que hacen es seguir el sol y orientar toda la radiación en una torre central, ¿no? Donde aquí pues se acumula la energía y se puede almacenar para poder después transformarse en energía eléctrica, ¿no? Por otro lado, también tenemos este tipo de concentradores que son concentradores de no imagen, ¿no? ¿Qué quiere decir que sean de no imagen? Bueno, como les acabo de decir hace ratito, en esos dispositivos que acabamos de mencionar, ¿no? Como los concentradores parabólicos, pues no deja de ser un espejo. Y si han tomado su clase de óptica, y si no la han tomado, realmente los aliento a que tomen una clase de óptica, saben, ¿no? Que en general se van a formar una imagen. Otra manera de que lo vean, así, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando tenemos una lente, ¿no? Si quieren una lente y ustedes la ponen en el sol y, y la ponen así, pueden ver que pueden matar a hormiguitas, ¿no? O quemar papel. Algo un poco menos trágico sería quemar papel. Pero, ¿qué es lo que hacen este tipo de dispositivos? Pues hasta el final lo que hacen es crear una imagen. ¿Por qué? Bueno, porque los rayos que llegan a ese sistema se concentran en un punto y salen, ¿no? Pero los rayos que van de A, por ejemplo, a B, sí, van a seguir una cierta trayectoria que va a permitir recuperar una imagen. Sin embargo, un sistema anidólico, un sistema de no imagen, no necesita hacer eso. Solo necesita agarrar todos los rayos que están llegando de una cierta fuente, como por ejemplo el sol, y ponerlos en un área determinada de captación sin generar una imagen, lo cual lo vuelve bastante eficientes, ¿no? Si hacen una comparación entre qué tanto se puede concentrar con una lente a un dispositivo como estos, van a ver una diferencia grande, ¿no? Entonces, en este marco de la óptica de una imagen, hay un dispositivo que se conoce como CPC, ¿no? Que es un concentrador eh, parabólico. Y y lo que hace es justamente reflejar en el receptor, en esta parte de acá, todos los rayos con un cierto ángulo de aceptancia. Sí, también permite capturar una parte de la radiación difusa y lo hace ideal para tecnologías de baja y media temperatura. Entonces, hace unos años, no sé cuántos, el doctor Antonio del Río
patentó un concentrador parabólico toroidal, ¿no? Un CPC toroidal. ¿En qué consiste este CPC toroidal? Pues es justamente un CPC, como el que acabo de dibujar acá, ¿sí? ¿Ok? Que tiene una rotación de 360 grados. ¿Para qué se hace esa revolución? Pues justamente para evadir o evitar el seguimiento solar, ¿no? El seguimiento solar es algo que hace caros los sistemas de concentración, que pueden hacer caros los sistemas de concentración, ¿no? Entonces, la idea de este CPC toroidal es justamente, bueno, pues yo pongo mi CPC a a latitud correcta, ¿sí? Y lo que va a pasar es que el Sol se va a estar moviendo, ajá, a lo largo del día y yo no voy a tener que moverlo. Y en teoría la concentración que va a tener eh, mi dispositivo pues va a ser la misma, ¿no? Entonces, haciendo un poco de matemáticas y de cálculo, se dieron cuenta de que la capacidad máxima de concentración de este tipo de dispositivo sería 2.5 veces, ¿no? Entonces, lo que yo le vaya a meter va a ser 2.5 veces. ¿Ok? Esta es una imagen del dispositivo, así físico, tal y como está. Y bueno, pues esta es toda la tesis de un estudiante de licenciatura que hizo todo el análisis de rayos para ver cómo era que los rayos llegaban justamente al área de captación, ¿no? Aquí, como podemos ver, tenemos diferentes grados en el azimut, ¿sí? Pero también cómo es que va cambiando con vamos a decirlo, con la hora del día, ¿no? Cada uno de estos grados, que son 30, 60 y 90, tienen que ver con la hora del día, ¿no? 90 grados sería justamente mediodía solar. ¿Ok? Entonces, a nivel laboratorio, nosotros hicimos un cierto número de pruebas, vimos cuánto era lo que realmente concentraba nuestro dispositivo, ¿sí? Y también lo que hicimos fue ver cómo era la distribución del perfil de radiación que estábamos concentrando en el centro. Entonces, como podemos observar, independientemente de la hora del día, que es lo que nos indican estos grados acá, pues nuestra distribución de radiación va a ser casi la misma. ¿Ok? Entonces, esta cuestión de no necesitar seguimiento, pues sí funciona, ¿no? En la cantidad de ganancia que vamos a tener, pues esa es otra historia, ¿no? Porque es un poco más baja de lo que se había calculado. Entonces, ¿para qué podría servir este tipo de dispositivo? Pues una de las ideas básicas sería utilizarlo para poder hacer iluminación natural, ¿no? La iluminación natural es justamente utilizar la luz del sol a través de diferentes dispositivos para poder encaminarla y poder iluminar una habitación, ¿no? Nosotros hemos visto, todos los días lo vemos. Vamos a un restaurante, vamos al Starbucks o vamos a cualquier cafetería y tienen la luz prendida, ¿no? Aunque sea las 11 del día o sea mediodía, tienen sus luces así prendidas y pues están haciendo un gasto de energía, ¿no? Si es cierto que la luz LED es barata, ¿por qué no ahorrársela? ¿Por qué no utilizar un dispositivo como estos? Entonces, por ejemplo, hay dispositivos en el mercado que se pueden utilizar para hacer iluminación natural. Uno de ellos es que lo vende una empresa, si no me equivoco, sueca, ¿sí? Que lo que hace utilizar CPCs, pero si pueden ver, tienen un sistema de movimiento y aparte tienen fibra óptica, ¿no? Y este de acá, este es un dispositivo que utiliza lentes convencionales, ¿sí? Para poder, y a través de fibra óptica también, conducen toda la radiación del sol, ¿no? Como pueden ver, pues son bastante caros, ¿no? Entonces, estudiamos nosotros la posibilidad de poder hacer este, este toroidal, ujú, un dispositivo de iluminación natural.
Y lo que hicimos fue justamente ponerle fibras ópticas en el receptor y ver cuánta radiación podíamos calcular y cuál era el número de lúmenes que podríamos alcanzar con un solo de esos, ¿no? Utilizamos una cajita integradora para poder hacer el cálculo y vimos que la ganancia máxima que obteníamos era alrededor de 2 veces, ¿no? Entonces, pues no es lo más óptimo, pero si pudiéramos poner muchísimos de estos en el techo, pues nos garantizaría tener iluminación natural durante todo el año, ¿no? Este trabajo está ya publicado y lo pueden encontrar acá, ¿no? No les mencioné en el principio, pero les voy a ir poniendo como varios trabajos en los que he trabajado, no en todos, porque no me daría tiempo, y son de hecho como los más significativos para mí, ¿no? A ver. Ok, entonces, ¿qué otra cosa estoy estudiando actualmente que tiene que ver con concentración solar y con termografía? Bueno, nosotros acá en el instituto, si ustedes nunca han venido al instituto, deberían de venir. Tenemos visitas guiadas los días jueves. Tenemos un horno solar, ¿no? Este horno solar es todo un edificio, toda una infraestructura donde se puede colectar radiación solar y se pueden hacer, y en general se utiliza para hacer química, ¿no? O sea, para poder generar reacciones químicas, utilizando temperatura, ¿no? La máxima temperatura que alcanza el horno solar, si no me equivoco, son alrededor de 3000 grados centígrados. Entonces, en colaboración con la doctora Heidi Villafán, ¿sí? Estábamos viendo y estamos examinando las distribuciones de temperatura en reactores. ¿Por qué es importante saber cómo es la distribución de temperatura en reactores? Bueno, pues porque esta distribución de temperatura puede afectar el producto final con el que se está trabajando, ¿no? O con lo que se quiere obtener. Ella en particular trabaja con reactores hidrotermales, ¿no? Sí, o sea, necesita una presión bastante alta para poder generar la reacción química, para cambiar la materia orgánica que en general es depositada en un reactor de este estilo. ¿Ok? Entonces lo que hicimos fue hacer un estudio con la cámara termográfica para ver cómo era esa distribución de temperatura, ¿no? Entonces, lo que vimos es que este, la distribución de temperatura, como era de esperarse, dado que el spot que genera el horno solar está en un plano, pues se concentra más en la parte de enfrente del cilindro, del reactor en el que se está trabajando, que en las orillas, ¿no? Sí, entonces tiene este tipo de distribución de temperatura, que es básicamente, no es una gaussiana, es más bien la suma de dos gaussianas, y podemos ver que conforme pasa el tiempo, llega a un cierto estado estacionario, ¿no? Entonces, la diferencia de temperatura entre los extremos y la parte central del reactor, pues son bastante grandes, ¿no? Son alrededor de entre 60 y 80 grados. Entonces, una de las alternativas que se pensaron para poder homogenizar este, esta distribución de temperatura fue ponerle en movimiento, ¿no? Comprar un dispositivo de estos, pues no es algo barato, ¿no? Entonces, se mandó, bueno, más bien, alguno de sus estudiantes estuvo trabajando para poder hacer este tipo de dispositivo que lo que hace es mover, ¿no? Mover el cilindro con la idea de poder, homogenizar la temperatura. Ok. Bueno, entonces lo que encontramos es que justamente sí se mejora un poco la homogenización, ¿no? Como podemos ver, seguimos teniendo esa suma de gaussianas, pero si hay lapsos en el tiempo en el que se homogeniza,
Sí, ahora lo que pasa acá es que en la misma cantidad de tiempo, la temperatura no es la misma, no se alcanzan los mismos valores de temperatura y no se llega a un estado estacionario. Sin embargo, los delta de temperatura pues van entre 40 y 60 grados, lo cual es mucho menos, ¿no? Aún estamos estudiando y viendo cuál es el impacto realmente de tener una homogeneización de la temperatura en las reacciones que ella está estudiando. ¿Ok? Eh, Otra de las cosas que he hecho utilizando la termografía es justamente determinar cierto tipo de propiedades de los materiales, ¿no? En particular la conductividad térmica. La conductividad térmica, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pues nos dice qué tanto calor va a conducir un material, ¿no? Entonces, desarrollamos una técnica que es bastante sencilla, que nos permite a través de un perfil de distribución de temperatura y una ecuación como la que ven aquí enmarcada, calcular este valor, ¿no? Ahora, ¿por qué para cuestiones de películas delgadas, ¿no? Ya hay dispositivos que nos permiten medir la conductividad térmica. Sin embargo, estos dispositivos necesitan una cantidad de material bastante abundante, ¿no? No es algo que se pueda hacer para solamente una película delgada, ¿ok? ¿Y por qué queríamos hacer esto? Bueno, más bien porque la hicimos. Bueno, porque nos interesaba mucho caracterizar un cierto tipo de películas que se están desarrollando aquí en el laboratorio, o que los está desarrollando en particular una investigadora que se llama Rocío Nava. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Pues es básicamente agarrar nuestra película, agarrar nuestro material y ponerlo en un substrato, que en este caso nosotros ocupamos como substrato una placa de aluminio, hacerle un pequeño agujero en ella y poner nuestra película o nuestro material que queríamos caracterizar atrás. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos eso, ¿sí? Lo que estamos haciendo es calentar nuestro material y generar un gradiente de temperatura, ¿no? Más bien una distribución de temperatura. Entonces, resolviendo esta ecuación, pues podemos llegar a esto de acá. Esto de acá, lo que nos dice es que si yo conozco el valor de la cantidad de radiación que yo le estoy poniendo a mi muestra, ¿no? Que sería la potencia de la luz de la lámpara que estoy utilizando. Conozco su espesor y conozco la temperatura del sustrato, yo puedo calcular justamente mi conductividad térmica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas gráficas de acá, ¿sí? Tengo la distribución de temperatura para una muestra que era, si no me equivoco, cobre, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta distribución y le hacemos un ajuste, podemos calcular con respecto al espesor, podemos calcular cuál era la conductividad térmica. No me acuerdo si esto era cobre o si fue aluminio. Ahí después checaré. Em, ay, Entonces, pues lo utilizamos para poder caracterizar las películas que les estoy comentando. ¿Para qué son esas películas? Bueno, la doctora se ha dedicado en los últimos años a ver nuevas maneras de cambiar la tecnología, un poco la tecnología de las baterías convencionales, ¿no? Entonces, está desarrollando ánodos de batería utilizando silicio poroso. Entonces, para ver cómo se modificaban las propiedades, bueno, esto de acá, que ven acá, es justamente las películas que estuvimos caracterizando. Eh, Son películas que están hechas con fibras de silicio poroso y de un polímero, que si no me equivoco era PBA o algo así, ¿no? Las pasan por un proceso como de carbonización, si no me equivoco, y hasta el final lo que hacen es ver
que su estructura cambia y generan nanoestructuras de grafeno, ¿no? Entonces, medimos la conductividad térmica y su conductividad térmica fue alrededor de entre 22 y 26 watts sobre metro Kelvin, lo cual es muchísimo más alto que el silicio poroso y que el PBA por separado, más bien que el PBA por separado. Este también fue un paper que publicamos y que pueden encontrar acá. Mm. Vamos a hablar un poco entonces acerca de las propiedades ópticas de los materiales, ¿no? Entonces, como les dije en un principio, otra de las cosas que, otra de las cosas que es importante saber cuando nosotros trabajamos con luz, es saber las propiedades ópticas de los materiales, ¿no? Cómo éstas reflejan, cómo éstas refractan, cómo éstas transmiten, ¿no? Entonces, el secado solar de alimentos es una técnica de conservación que se utiliza para mejorar la vida útil de un alimento perecedero, ¿no? De hecho, es una gran industria. Si nosotros vamos al centro comercial, podemos ver una infinidad de productos comestibles que están hechos con secado, ¿no? Que están hechos con secado. Tenemos un secado que es un secado tradicional, ¿no? En donde se utilizan hornos, o tenemos el secado solar, ¿no? Que es justamente aprovechar la luz solar para poder hacer este procedimiento. Entonces, ¿qué es algo muy importante en estas técnicas de secado solar? Bueno, pues lo que más se quiere es conservar las propiedades nutrimentales, pero también lo que se quiere hacer es que el producto siga siendo vistoso y apetitoso. Y eso solo se consigue si nosotros conservamos los pigmentos. ¿Ok? Entonces, hace unos años, en colaboración con la doctora Anabel López Ortiz y con una de sus estudiantes, estuvimos trabajando con unas películas comestibles. Estas películas comestibles estuvieron hechas de manera orgánica, ¿no? Utilizaron mucínago de nopal, ¿no? Para poder crearlas. Y la idea es que, bueno, pues yo tengo mi producto que voy a secar, las voy a recubrir con este tipo de películas, ¿sí? Y voy a intentar que sus propiedades alimenticias no caigan y en especial que mantengan su coloración, ¿no? Entonces, no se llegan a notar porque algunas de ellas se ven bastante transparentes, pero se hizo todo un estudio óptico para ver cómo era la absorción de la luz y bajo qué longitudes de onda. Entonces, lo que se encontró fue algo bastante interesante y súper bonito, ¿no? Y era que absorbían muchísimo lo que era la luz ultravioleta. Cuando nosotros bloqueamos la luz ultravioleta, pues ayudamos a que la degradación de la pigmentación sea mucho menor, ¿no? De hecho, eso nos pasa a nosotros. O sea, vamos, nos quemamos y ya, olvídense. Hicimos todo un estudio también acerca de cómo era la distribución de temperatura en cada una de estas películas, ¿no? Y encontramos cuál era como la combinación óptima bueno, más bien, ellas encontraron cuál era la combinación óptima eh, de elementos para poder hacer la película más efectiva, ¿no? Entonces, como les decía, que era importante saber cómo interactuaba la luz, ¿no? Con las cosas que son orgánicas. Aquí tenemos un grupo grande que se dedica a hacer tratamiento de aguas. Entonces, una de las técnicas, o más bien, una de las líneas de investigación que se tiene es el tratamiento de agua residual a través del uso de microalgas, ¿no? Entonces, hicimos todo un estudio para ver cómo afectaban las diferentes longitudes de onda a las propiedades de las microalgas, a su crecimiento y en particular también a la retención de pigmentos. Ujú. Entonces,
básicamente lo que hicimos es que teníamos teníamos 10 reactores que eran cilíndricos y estos 10 reactores cilíndricos tenían, 4 tenían un cierto radio y otros tenían otro cierto radio, tenían la misma cantidad de volumen, ¿sí? Y utilizamos algo que le vamos a decir filtro selectivo, que realmente fueron unos papeles celofanes. Ajá. Y medimos la cantidad de radiación que llegaba a cada uno para comprobar que efectivamente teníamos la misma cantidad de radiación y lo que queríamos ver era cómo afectaban las propiedades, ¿no? Entonces tenemos eh, varias variables involucradas. Hicimos todo un estudio, ¿no? Para ver cuál era la dependencia justamente de la restricción de pigmentos que eran la clorofila y las carotenoides y cómo estaban asociados con la cantidad de luz que le estaba llegando para una determinada longitud de onda y eh, la densidad óptica que se obtenía, la cantidad de nitratos, etcétera, ¿no? Entonces, hasta el final, lo que encontramos es que justamente para los reactores de 4 pulgadas, ¿sí? Los que tenían un diámetro más pequeño, los mejores filtros para la detección de pigmentos, tanto de la clorofila como de los carotenoides, eran justamente los filtros de luz verde y luz azul. Mientras que para los de 6 pulgadas, pues era solamente el azul, ¿no? Este es un trabajo que también ya está publicado. Se me pasó poner aquí la referencia, pero pueden buscarlo y está bastante bonito, ¿no? Otra de las cosas que hemos también intentado hacer es caracterizar materiales, por ejemplo, en otro tipo de propiedades ópticas, ¿no? Por ejemplo, qué tan lambertiano puede llegar a ser un material. Eso es importante cuando hablamos de aplicaciones de alta concentración solar o cuando queremos saber eh, para, ahorita no voy a, bueno, sí, como por ejemplo también para materiales que utilizan radiación solar, pero que se necesita que tengan una reflectancia justamente lambertiana. Eso quiere decir que la misma cantidad de radiación va a salir en todas direcciones, ¿no? Entonces desarrollamos todo un método. De hecho, este es trabajo de uno de mis estudiantes de licenciatura para poder caracterizar este tipo de materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que él hizo fue justamente, tenemos 2 placas de aluminio, una que él lijó a mano para poder volverla lambertiana, ¿sí? Y otras que fueron sandblasteadas. Eso quiere decir que les aventaron un cañón de arena y que con eso modificaron su superficie. Este, entonces hizo toda una caracterización que básicamente se basaba en tener una luz láser, ¿sí? Y hacer todo un barrido en angular para poder ver cómo era la distribución cómo era la cantidad de energía angularmente, ¿no? ¿Ok? Entonces podemos ver que justamente para sus muestritas que él hizo a mano, este, para las muestras que él hizo a mano, eh, pues tenemos este tipo de distribución donde tenemos un máximo y para las muestras lambertianas tenemos esta parte de acá. Entonces desarrollan un modelo teórico que nos permite saber cuánto de esa radiación, cuánto de esa reflectancia es difusa o, o no lo es, ¿no? Es, perdón, es que se me está acabando la batería y estoy modificando. Y bueno, ya para terminar, les voy a hablar muy rápidamente de otras cosas que también hago y que también están asociadas un poco con la termografía, que es el estudio eh, de gotas, ¿no? Empezamos a hacer estudios de gotas con algo que todo el mundo conoce, que es el agua. Y nos dedicamos a hacer un estudio de lo que se conoce como efecto en Pemba. El efecto en Pemba es un efecto que nos dice
que se puede observar, ¿no? Que podemos ver que el agua caliente se enfría mucho más, bueno, se enfría más rápido que el agua a temperatura ambiente, ¿no? La verdad es que eso sucede bajo ciertas condiciones. Nosotros hicimos todo un estudio acerca de esas condiciones, ¿no? Lo que hicimos fue estudiar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, el volumen de las gotas, ¿no? Eh, la velocidad que le toma de llegar hacia cierto, hasta estar congelado, ¿no? También lo que hicimos fue medir los ángulos de contacto. A lo largo de que la gota se va enfriando, hay ciertas variaciones en los ángulos de contacto con la superficie. Perdón, ¿ok? Y también de la energía, ¿no? ¿Qué tanta energía se necesita para poder enfriar una gota a una temperatura ambiente y una gota a temperatura a caliente, ¿no? Y todo eso con ayuda de la cámara termográfica por un lado y por el otro con una cámara convencional, ¿no? Esto también es algo que hemos estado trabajando y que ahorita estamos haciendo, ¿no? Esta gota de acá es una gota de metal líquido. ¿Por qué metal líquido? Bueno, pues metal líquido tiene muchas aplicaciones tecnológicas, ¿sí? Y ha habido pocos estudios acerca de su comportamiento a bajas temperaturas, ¿no? Como pudieron ver en el video, pues podemos llegar a una cierta temperatura baja y a diferencia de la gota de agua se puede ver que las dendritas que se forman en su superficie son distintas, ¿no? Y hemos identificado algunas cosas que son bastante entretenidas. Por ejemplo, que cuando vemos con la cámara termográfica podemos encontrar estas especies como de picos que lo que nos indican pueden ser diferentes fases de la gota de metal líquido, ¿no? Lo hemos hecho a prueba, así, y podemos ver que cambia la densidad y se puede ver como si fuera una esponja y no precisamente como un líquido. Ya no me da, creo que ya no me da tiempo de hablar sobre de otra parte de la óptica que yo trabajo, que es justamente la óptica de luz estructurada, pero si tienen algunas preguntas o quieren saber un poquito más de ello, pues lo pueden dejar en la parte de la sección de preguntas. ¿Ok? Entonces, si hay algún estudiante que anda por acá, tengo una lista de proyectos que estamos tratando de encaminar, ¿no? Por ejemplo, desarrollar un sistema de iluminación natural utilizando lentes de Fresnel, estudiar y comparar concentradores a escala para poder hacer aplicaciones em, indoor, o sea, en ambientes cerrados, ¿no? En ambientes de iluminación, por ejemplo, falsa y no del sol, ¿no? El estudio y las propiedades de las celdas biovoltaicas que van a estar hechas con algas bajo diferentes condiciones de luz. Estudiar las propiedades térmicas de gotas de café utilizando termografía y pues investigar la propagación de arreglos de vórtices en medios no lineales. Pero bueno, le puse un asterisco porque pues ya más o menos me imaginaba que no me iba a dar tiempo de hablar de esa parte. Entonces, pues ya, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme. Estas todas son fotos que hemos sacado en el laboratorio, que aparte de hacer investigación, nos gusta mucho divertirnos. Muchas gracias, Argelia. Mm, Fantásticos tópicos y estas últimas fotografías. Yo creo que valdría la pena que nos las contaras. Pero me gustaría pasar a las preguntas que tenemos. Tenemos preguntas en YouTube. Eh, lo primero se refería a las primeras casos que presentaste, Ujú. que nos decían cómo podemos garantizar que el desarrollo de estas tecnologías sean sustentables. Hombre, cuando estábamos hablando Del concentrador toroidal. del concentrador toroidal. Bueno, pues realmente el concentrador toroidal o bueno, en general los concentradores están hechos son espejos, ¿no? Son espejos pulidos. Bueno, en nuestro caso
el concentrador toroidal que nosotros estábamos ocupando era realmente solamente aluminio. ¿No? Era aluminio y pues es aluminio que tú puedes volver a utilizar. O sea, se puede volver a utilizar si es eso, pero realmente el aluminio, así como nosotros lo estábamos planteando, pues tendría un tiempo de vida bastante largo, ¿no? De varias décadas, yo creo. Entonces, pues sí, no sé si eso responde a la pregunta. Yo creo que sí, ¿no? De que es una tecnología relativamente sustentable con materiales que se Sí, pueden reciclar, ¿no? sí, claro. Ujú, Y hay otra pregunta que es un poco más general. Y ujú. dice, ¿cuáles son los retos del desarrollo de tecnología en óptica para pasar del laboratorio a las aplicaciones industriales? Esa es una buena pregunta, ¿no? Y eso es por ejemplo, una de las preguntas una de las cosas que cuando yo empecé a colaborar con, con, con Dulce en la cuestión de las microalgas, ella me dijo desde un principio, ¿no? Me dijo, yo no quiero que sea algo a nivel laboratorio, porque eso, este, no va a servir para hacerlo a gran escala, ¿no? Entonces, la idea sería tratar de desarrollar materiales que sean baratos y eficientes, ¿no? Entonces, pues hay toda una tecnología, a eso se dedica la gente que hace materiales, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta fue, ¿cuáles son los desafíos? Pues esos son los desafíos, hacer los materiales más baratos y que se puedan utilizar a larga escala, ¿no? Que las técnicas para poder desarrollarlos sean también baratas, sí. Muy bien. Bueno, y a ver, ¿nos podrías explicar eso de la propagación de la luz en vórtices ópticos? ¿Cómo que vórtices ópticos? O sea, Ah, los sí, vórtices, eso. yo conozco los vórtices en el agua, pero en óptica, a ver, platícanos un poco. Sí, los vórtices en el agua y en los fluidos, pues son bastante comunes, ¿no? Creo que varios de nosotros los hemos visto. Entonces, un vórtice óptico es justamente una singularidad que se crea, ¿no? Que se crea de manera, pues, sintética, ¿no? Entonces, un vórtice óptico es justamente, a ver, no creo que no lo estoy marcando, ya, ¿no? Es justamente algo como esto. ¿No? Si nosotros nos ponemos a ver, no es lo mismo porque son diferentes clases de vórtices, eso es algo que quiero explicar, pero lo voy a poner como ejemplo para que la gente pueda visualizarlo, ¿no? Cuando ustedes ven un vórtice en un fluido, cuando le empiezan a dar vueltas así o cuando la lavadora hace la centrífuga, podemos ver cómo el agua se va y como que hiciera un canalito en el fondo, ajá. Daría la impresión de que si lo veo de frente, pues tiene un hoyo, ¿no? Pues básicamente eso es lo que pasa con un vórtice óptico, aunque sí debe de quedar muy claro que no son similares en su naturaleza, ¿no? Porque estos son vórtices ondulatorios. Pues tenemos una especie de dona, ¿no? Que es como la que se muestra acá. Tenemos un lugar donde la intensidad se hace cero, porque la fase no está definida en ese punto, y todo lo demás es energía. Y que es algo que es súper interesante en este tipo de luz que tiene estructura, bueno, que su fase se mueve de esta manera, ¿no? Como si fuera un tornillo. Entonces, nosotros no lo estamos viendo, pero está haciendo esto la luz. Se está moviendo así, acá. ¿Y eso qué lleva? Bueno, pues eso lleva momento angular orbital. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, pusiera una partícula acá, la vería rotar. Ujú. ¿Por qué? Bueno, pues porque se iría rotando por la fase de esto de acá. Entonces, lo que yo he hecho en los últimos años y de lo que tengo varios artículos, es un estudio acerca de la propagación de muchos de estos vórtices en un haz de luz. ¿Por qué muchos de ellos? Bueno, pues porque nosotros queremos llegar a hacer un cierto tipo de analogía entre ondas de luz y ondas de materia, pero no me voy a meter mucho sobre ahí porque necesitaría otra hora de presentación. Entonces, básicamente lo que hicimos o lo que hemos estado haciendo es trabajar con este tipo de cosas, ¿no? Tener muchísimos vórtices, ¿sí? No sé si los pueden apreciar acá, creo que se aprecian un poco más acá porque son ordenados. Todos estos huequitos que ustedes ven acá,
acá adentro son justamente muchos de estos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo todos los vórtices con la misma carga topológica? Eso quiere decir que giran hacia la misma dirección. Ah, bueno, pues se ve un arreglo bastante estructurado, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa si yo pongo esa distribución? O sea, hago que unos vórtices vayan a un lado y otros vayan a otros, pues ya no se ven nada ordenados, ¿no? Pierden bastante el ordenamiento. Aunque yo en principio los estoy poniendo ordenados en una red, ¿sí? Entonces, pues hemos visto que tienen propiedades distintas, ¿no? Por ejemplo, todos estos que tienen la misma carga topológica, todos giran hacia la misma dirección y se van propagando, ¿no? Y llevan una cierta velocidad. Sin embargo, los que no, los que tienen cargas topológicas distintas, no sucede lo mismo. No sucede para nada lo mismo. Entonces, a esto me refiero con luz estructurada y, y ya no me voy a extender más. Gracias, Argelia. Te felicitan por tu trabajo, que es admirable, todos los estudios que has desarrollado y que estás por desarrollar. Y te Ok. preguntan, ¿de dónde nace tu interés por el estudio de la óptica y la foto? Ah, bueno, pues desde que estaba yo en la licenciatura, tomé una clase de óptica y entonces estábamos viendo la ecuación de lentes, ¿no? Que es así como la ecuación de lentes. Y entonces hicimos una pequeña práctica en el laboratorio donde vimos cómo era que se formaba una imagen, ¿no? Entonces para mí fue como espectacular. Cómo es que si yo llevaba a cabo esas ecuaciones y ponía dos lentes a una cierta distancia, yo podría ver algo muchísimo más pequeño, que en ese caso lo que estábamos haciendo era construir un pequeño microscopio, ¿no? Algo tan fácil como eso fue lo que me motivó a querer meter a la óptica, porque creo que es una de las áreas de la física en donde tú literalmente ves lo que está pasando. Entonces, sí, de ahí sale mi gran, mi gran Pues cariño hacia eso. muchas gracias, Argelia. Sí, Eh, una pregunta, tú hablabas de temas de investigación. ¿Tú crees que estas sean oportunidades para que estudiantes e investigadoras jóvenes se puedan especializar en el tema de la óptica? sí, claro, ¿no? O sea, todo esto, todo lo que estoy planteando acá, necesita que la gente sepa óptica, ¿no? Sepa- O sea, aquí dentro del Instituto de Energías Renovables, yo llevo y enseño esa materia porque a mí me parece que es bastante fundamental para todo, para varias de las cosas que se desarrollan acá, ¿no? Y no solo porque se vayan a hacer aplicaciones con ella, sino también, por ejemplo, para poder hacer mediciones de algo, ¿no? Como era en el caso de la termografía. O, por ejemplo, algo que utilizan mucho la gente que hace cosas de fluidos es PIB. PIB es una técnica que tiene que ver con la luz, ¿no? Su esparcimiento y el análisis de las partículas. Entonces, sí, sí, creo que todo el mundo debería de aprender óptica. Todo el Entonces, mundo. sí, les dejo aquí mi correo. Esta es nuestra página de Instagram y también me pueden encontrar en ResearchGate. Ok. Y la de Instagram tienes fotografías preciosas, ¿no? Ajá, en nuestra página de Instagram subimos cosas que tienen que ver con nuestras visitas guiadas y con lo que vamos haciendo en el laboratorio y que nos gusta muchísimo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Argelia. A También le ustedes por la doy invitación y También le espero doy que gracias a todas las personas que nos están escuchando en se vivo hayan aquí en el reído. Zoom y también en YouTube hubo presencia. Entonces les agradecemos a todas las personas que se han unido con nosotros a celebrar el que las mujeres, las niñas y las jóvenes pueden estar en ciencia y están haciendo, como te lo dijeron a ti, cosas excepcionales. Muchas gracias y Muchas hasta la gracias. próxima semana. Hasta la próxima. Listo, dejamos el transmitir. Súper.